Hola amantes y fanáticos de los Kailus, soy el investigador Darmir, déjenme ser su guía por las instalaciones de Morark para ver a esta impresionante megafauna. El investigador que nos proporciona la información se llama Thunderdunce, en la descripción estarán los links de su historia y página. No teman en acercarse a la fauna colosal que veremos. Porque aquí está, herencia de gigantes. Capítulo 4. Los jinetes en la tormenta. En esta casa nacimos. A este mundo fuimos arrojados. Como un perro sin su hueso, como un actor sin guión, prestado al escenario. Como jinetes en la tormenta. The Doors. El abismo se extendía por el fondo marino como una herida en el mundo, más viejo que los océanos. Allí, dentro de la espiral onírica de tormentas y pensamientos que no deberían ser, el soñador de la tormenta se agitaba, no despierto, sino consciente. Shin se paró frente a él. No con armas, no con poder, sino con presencia. Sé lo que me ofreces, dijo. Pero necesito tiempo. El sueño no respondió con palabras. Respondía en un silencio que llevaba el olor de ozono, de la lluvia que aún no había caído. Fue una locura. Estaba herido. Fue violento. Shinjiro. El nombre resonó como un trueno, arrancando a Shin de la fosa oceánica y estrellándolo contra el frío metal y la luz fluorescente. Jadeó, agarrándose la cabeza. El mundo volvió a estar seco. Demasiado seco. Shinjiro. Ladró Ide. ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¿Necesitamos atención médica? Iya, murmuró Shin con una mueca, agarrándose la nuca con dolor. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Solo un par de segundos, pero, el rostro holográfico de Ide también hace una mueca. Eso simplemente no puede ser bueno, Shinjiro. Oh, Dios mío, no me llames así. Shin gimió. Ese no es mi nombre. El silencio fue su respuesta, haciendo suspirar a Shin, poniéndose de pie y caminando hacia la puerta del teleférico. De cualquier manera, estamos aquí, así que tendremos esta conversación más tarde. Al abrir la puerta del teleférico, tanto la IA como los humanos fueron recibidos por las tormentas más violentas y continuas del mundo. El Mediterráneo hervía, pero no con calor. Era la presión, la gravedad girada hacia los lados, el pensamiento hecho agua. El mar, una vez tan vasto que se atrevió a reclamar imperios, ahora se enroscaba hacia abajo en una espiral, como si el mundo mismo se inclinara para escuchar. El robot que albergaba la IA del brillante Mitsuhiro Ide, activó escudos para sí mismo, no queriendo ser dañado con este clima, silbando ante la escena horriblemente hermosa que tenían ante ellos. Shin e Ide estaban de pie en la pasarela de hierro negro de la plataforma de descenso SSSP. Debajo de ellos, el abismo. Por encima de ellos, un ojo ciclónico que no parpadeaba. A su alrededor, silencio, denso y cálido como el aliento antes de un grito. Shin miró hacia otro lado y hacia el propio puesto de avanzada, los investigadores se apresuraron hacia ellos. «Ustedes dos», gritó el investigador, protegiéndose con un portapapeles como si fuera una escritura sagrada. «Tenemos fluctuaciones anómalas en el sector, no, espera, eso está al revés, sector Z». Su portapapeles atrapó el viento y voló como un pájaro asustado. «Maldita sea. Vuelve aquí, estúpido». Lo persiguió antes de darse cuenta de que el viento lo superaba en varios órdenes de magnitud. Shin lo arrebató en el aire con reflejos practicados. Echó un vistazo a las lecturas y se puso pálido. ¿Qué es?, preguntó Ide, ya preparándose. El investigador lo alcanzó, jadeando como si hubiera estado corriendo a través de la sopa. «Emergencia», gritó, temblando de pavor, señalando el portapapeles como si fuera una bomba. «Mira el cono de resonancia neuronal. La coherencia de Stormdreamer se está derrumbando hacia adentro. Eso es una inversión de sueños». «¿Sabes lo que eso significa?», preguntó Shin, sorprendido. El investigador parpadeó, sorprendido por la pregunta. «A veces leo las notas», murmuró. Entraron rápidamente, bajando los niveles del puesto de avanzada, los tres hablando sobre el problema en cuestión. «Probamos las intervenciones habituales de Red. Matrices de sonido, feromonas, electromagnéticos. ¿Por qué harías eso?». Shin e Ide bramaron al unísono. El investigador volvió a dejar caer el portapapeles. «Pensé que estarías orgulloso de no haber activado el pulso Génesis esta vez». «Hay un pulso de Génesis», gritó Shin, con los ojos muy abiertos por el horror.
Bueno, técnicamente todavía está en prototipo, y nos faltan la mayoría de los ensamblajes de bobinas, por lo que probablemente no habría funcionado de todos modos. Genial, estamos lidiando con un evento a escala de Kaiju y un niño pequeño con acceso a botones nucleares, murmuró Shin, recogiendo el portapapeles de nuevo. Siguen trotando. El investigador trata de mantener el ritmo. Necesitamos, hacer un plan, con respecto a la tormenta. Está bien, voy a quedarme aquí un segundo, jadeó, dejándose caer contra un mamparo. Mi corazón está haciendo código Morse. Shin e Ide intercambian una mirada y corren por el pasillo. Espera. Gritó el investigador. No puedes ir allí, reescribirá tu cerebro como tiza mojada. Su advertencia resuena detrás de ellos, teñida de miedo genuino y, apenas escuchada. No olvides invertir tus bucles estabilizadores o desestabilizarás la simetría del tiempo. Ide miró hacia atrás. Acaba de decir. Ignóralo, dijo Shin, pero ahora su expresión era cautelosa. Necesito despedirlo, murmura Ide para sí mismo. No se mantiene al día con el entrenamiento, como se supone que debemos hacerlo, ni siquiera como investigador, suspirando, Ide se pasó la mano por el pelo holográfico y dijo, ¿has captado el nombre de ese tipo? No, contestó Shin. El descenso continuó, cada nivel por debajo arrojaba algo familiar, la temperatura, la estructura, el sonido. Las paredes empezaron a sudar. No con agua, sino con condensación que brillaba y se deslizaba hacia los lados, como si la gravedad estuviera siendo negociada de nuevo. Esto no debería ser posible, murmuró Ide, observando cómo el pasillo se ondulaba sutilmente a su alrededor. Estos puntales de soporte están reforzados con aleación de neutronio. No deben flexionarse. Y sin embargo, la tormenta soñadora está sangrando en este lugar, dijo Shin en voz baja. La presión ya no es solo física. Doblaron otra esquina. Una gruesa puerta de acero se alzaba ante ellos. Pintado con franjas de peligro amarillas en negrita, decía, entrada de Stormdreamer, no entrar. Debajo, con un rotulador negro desordenado, no, en serio, no lo hagas. Ide se quedó mirando. Realmente lo etiquetan como si fuera una atracción de carnaval. Parpadeó, conectándose a la red de comunicaciones. Déjame comprobar dónde está el resto del personal de la estación. Espera, ¿tienes que estar? ¿Qué? Preguntó Shin. Están evacuando, gruñó Ide. Todos y cada uno de ellos. Sin transmisión. No hay bloqueo. Justo, corriendo. Cobardes, murmuró Shin, pero su voz carecía de veneno. Oh. Tal vez sean los inteligentes, respondió Ide, inclinando la cabeza un poco hacia la izquierda, levantando las cejas con el ceño fruncido. Shin se acercó a la puerta. Las yemas de sus dedos brillaron con luz mientras se preparaba para avanzar, pero se detuvo, con la mano en el aire. Espera, dijo. Ide parpadeó. ¿Esperar? Algo anda mal. Shin miró hacia la puerta y luego pasó junto a ella. Esto es, demasiado fácil. Y entonces, se dio cuenta. Una costura fina, 1 metro a la derecha. Apenas se ve a menos que supieras leer el aire distorsionado. La puerta real estaba oculta, no solo físicamente, sino conceptualmente. Envuelto en sugerencia. Envuelto en el propio campo de deformación del soñador. Ide, dijo Shin. Hay otra puerta. Ide recalibró sus sensores, su holograma parpadeó brevemente antes de resolverse con gran claridad. Tienes razón. Eso no es solo camuflaje. Es un desvío. El tipo psíquico. Stormdreamer no quería que nadie tropezara accidentalmente, dijo Shin. Pero alguien sabía dónde estaba y decidió ocultarlo. Alargó la mano hacia él apenas antes de que brillara. A medida que su mano pasaba a través de la ilusión, la pared falsa se disolvió como niebla. La puerta real estaba empotrada en el acero, de aspecto viejo y antiguo. No diseñado, crecido, como una cicatriz en el metal. No había teclado. Sin asa. Solo un símbolo grabado en su superficie. Una espiral de nubes de tormenta y ojos. Shin exhaló. Ya no hay vuelta atrás, dijo. Colocó la palma de la mano sobre la puerta. Latía bajo su piel. Y entonces, sin hacer ruido, se abrió. La puerta verdadera no parecía gran cosa. Sin bisagras. Sin etiquetas. Solo un arco de aleación imposiblemente antigua, zumbando como el momento antes de que caiga un rayo.
El pasillo se oscureció detrás de ellos, las luces se retiraban como sombras de algo que sabían que no debían nombrar. Esto no es solo contención, murmuró Shin. Es permiso. Shin, te lo digo, advirtió Ide, con la voz tensa por un estrés simulado, no hay retorno de señal desde el interior. Nada digital puede pasar el umbral. Si entras... Lo sé. Shin dio un paso adelante. Y el mundo cedió. El suelo se cayó. No, el mundo invertido, girando en espiral dentro de sí mismo como un remolino hecho de pensamiento. Shin caía hacia adelante y hacia atrás, cada vez más profundamente en algo que no era el espacio ni el tiempo. La mente de Stormdreamer no era un lugar. Era un hambre. Una lógica que se repetía sobre sí misma hasta que la identidad se desmoronaba. La forma de Shin comenzó a difuminarse. Su don parpadeaba salvajemente. Luz, metal, gas, radiación. Sus pensamientos ya no eran suyos. Los nombres se le escapaban de las manos como peces en aguas profundas. Shin. La voz de Ide resonó como un recuerdo atrapado en la estática. Luego, incluso eso desapareció. Shin flotaba en un vasto cielo iluminado por la tormenta. Debajo de él, el mar hervía hacia arriba. Por encima de él, estrellas reorganizadas en constelaciones imposibles. Vio a un niño de ojos verdes que lloraba en unas manos que no recordaban a quién estaban agarrando. Vio ciudades sumidas en el silencio. Vio su propio nombre, fragmentándose. Entonces, una mano. Uno de verdad. Agarrándolo de la muñeca. Lo tengo. Dijo una voz aterrorizada y sin reservas. Ogologologor, por favor trabaja. La tormenta se retorció en su lugar, irritada. Curioso. Vio al segundo intruso, pequeño, olvidable, torpe. No está permitido. Pero se detuvo. Shin se estaba desmoronando. Una mente que no está hecha para las profundidades de los sueños. Moribundo, casi. No en el cuerpo, sino en el significado. Así que la tormenta dejó pasar al hombre. Solo por esto. El investigador se aferró a una maraña caótica de tecnología que apenas se mantenía unida. Prototipos de bobinas de anclajes y atadas con cinta adhesiva literal, chispas que se rompían en el marco. Les dije que la relación de coherencia era incorrecta para el recorrido sin asistencia. Bueno, técnicamente se lo dije a mi taza de café, pero aún cuenta. Golpeó la bobina contra el pecho de Shin. El mundo se rompió. Sonó un trueno. La identidad volvió a surgir en Shin como el aire después de ahogarse. Gritó. Y luego, habían vuelto. Ambos se desparramaron en el pasillo, jadeando. Y devolvió a la claridad. Shin. ¿Qué demonios está haciendo aquí? El investigador parpadeó, todavía sosteniendo el dispositivo chispeante como una reliquia sagrada. ¿Salvar el día? Shin gimió, agarrándose el pecho. Tú, me sacaste de ahí. No iba a hacerlo, quiero decir, no era mi intención. Vi el pico de resonancia, los armónicos del colapso del sueño, las lecturas de anomalías psíquicas, luego entré en pánico. Hubo una pausa. Luego. Idiota absoluto, murmuró Ide. Podrías haberle salvado la vida. El investigador sonrió tímidamente. Entonces, ¿cuenta esto para mi evaluación? Shin se incorporó lentamente, con los ojos atormentados. Soñador de tormentas, casi se llevó todo. No solo yo. Mi nombre. Mi lugar en el mundo. Ide asintió. Te habría llevado, y nadie se habría acordado siquiera de que había alguien a quien perder. El investigador palideció. Esperar. ¿Qué? Shin no respondió, pero asintió con la cabeza al investigador en señal de agradecimiento. Miró hacia atrás, hacia la puerta desaparecida. Stormdreamer lo había probado. La próxima vez, es posible que no lo suelte. Detrás de ellos, en el pasillo lejano, la puerta falsa por la que casi habían entrado se abrió con un silbido. Una sola luz del techo se encendió para revelar un letrero en el interior, pegado a la pared del fondo. Ajá. Te tengo. Ide miró fijamente la imagen de la cámara, con la mandíbula apretada. Por cierto, comenzó Ide, por múltiples violaciones del código SSSP, y más concretamente, empezó a apretar los dientes con sus palabras, señalando el desvío hidráulico de la puerta. Eso. Voy a tener que despedirte, terminó Ide con un suspiro. El investigador hizo un ruido inhumano, agudo, corto y silencioso, con los ojos muy abiertos mientras recorría las emociones antes de desinflarse como un globo pateado. Sí.
Sí, está bien. Eso es justo. Luego, con un destello de esperanza. Quiero decir, salvé al comandante Shin, ¿eso no cuenta para algo? Se quedó callado en medio de la charlatanería, con los hombros caídos y la cabeza inclinada como un niño regañado. Ide se cruzó de brazos, con frialdad. Lo he tenido en cuenta, señor. Oh, señora Ayata, señor. Un latido de silencio. Los ojos de Ide se cerraron. Chasqueó la lengua y volvió a abrirlos. Bueno, señor Ayata, sus acciones para salvar al comandante Shin fueron notadas antes de que tomara mi decisión. Y sí, gracias. Hizo una pausa. Contará para su paquete de indemnización. Recibirás una recomendación entusiasta. Es decir, para trabajos de conserjería. La cámara de la tormenta palpitaba con algo más antiguo que el sonido. Volvió el silencio, pero no estaba vacío, tenía peso, como un aliento contenido a través de kilómetros de atmósfera. Entonces, como si fuera arrastrado por una gravedad que no era la suya, Shin se adentró más en la cámara. Aquí no había muros, no la verdad. Solo formas insinuadas en relámpagos, umbrales envueltos en lluvia. En el centro, el soñador de la tormenta. No era una bestia, no en el sentido habitual. Tenía la forma de un dios recordado a medias por los marineros que se ahogaban, el miedo detrás de las viejas oraciones de trueno. Su forma era siempre cambiante. Nubes que hervían de músculo, ojos que parpadeaban desde todos los rincones de la percepción. Las únicas constantes eran su peso, y su hambre. Shin se quedó de pie sin levantar una mano. Su corazón no latía en su pecho, sino en el aire. ¿Te acuerdas? Dijo, o pensó, o soñó la tormenta. La voz llegó como la presión antes de un aguacero. Shin no respondió. Entrecerró los ojos. Recordaba demasiado. Tú eres el que ha llegado, continuó soñador de la tormenta, mientras las nubes se enroscaban en espirales que resonaban en sus pensamientos. No viniste con acero. No con fuego. Pero consigo mismo. Vine con preguntas, contestó Shin. Todavía los tengo. Y tengo respuestas, dijo el soñador. Un regalo y mi nombre. Un pacto y mi gracia. Tú te quedas con mi marca, y cambiarás las mareas, y extenderás de nuevo mis lazos. Los relámpagos se arqueaban a través de la cámara en hilos que no obedecían a la física. Shin podía sentirlo, el potencial. Su propia sangre lo llamaba. El poder era real. Vasto. Y sin embargo, dio un paso atrás. No estoy listo, susurró. La escena cambió, y Shin se quedó al borde de ese cielo imposible, ingrávido y, sin embargo, agobiado más allá de la gravedad. Los truenos se enroscaban a su alrededor en espirales simétricas, y el soñador se agitaba de la vasta espiral onírica de las tormentas de pensamientos y las mareas fantasmales. Sus ojos se abrieron detrás de los relámpagos y la presión. Y aún así, Shin se puso de pie. Pero no habló. Todavía no. Entonces, algo cambió. Un soplo, un parpadeo, en el tejido mismo del paisaje mental. El soñador de la tormenta se congeló. No con miedo, sino con cálculo. Como si algo inesperado hubiera entrado en una escritura antigua. Y luego, tan simplemente que debería haber roto todas las reglas, Izuku estaba allí. No caminar. No llegando. Justo ahí. Un niño pequeño, de unos 5 años, con los pies descalzos, el pijama verde arrugado hasta las rodillas, de pie justo detrás de Shin y parpadeando hacia el cielo con asombro. Shin se volvió, con el corazón en caída libre. No. No, tú, ¿cómo hiciste? Pero Izuku no habló. Su presencia pulsaba hacia el exterior, no era una fuerza psíquica, no era la firma de Kirk, sino algo más antiguo. A su alrededor, brillaba un sudario. Brasas suspendidas en el aire, ardiendo sin calor. Pequeños puntos de luz estelar que no proyectan sombras, sino que las ahuyentan. No tranquilizaron. No amenazaron. Ellos protegieron. Como leyes olvidadas grabadas en el cielo. El soñador retrocedió, no visiblemente, sino profundamente, como un rayo que se retira a una nube de tormenta antes de que caiga. Su mirada se dividió en 3 ojos y luego se enfocó hacia adentro. No en Shin. En el niño. La atadura a los olvidados, dijo el soñador divertido, mientras las palabras resonaban como truenos. Tú que estás, ahora ingrávido ante mí. No tienes terreno en el que pararte. El espacio será tu único e infiel destino. El sueño tembló. Los relámpagos se hicieron más tensos. El tiempo picaba.
Entonces, tan repentinamente como había llegado, Izuku desapareció. Sin fanfarrias. No hay desintegración. Solo ausencia, tan limpia que era como si nunca hubiera estado. Solo quedaba el tenue olor a ozono y la memoria. Shin tambaleada, con el pecho hundido. ¿Qué viste?, preguntó. ¿Qué reconociste? Pero la mirada del soñador se volvió ahora hacia adentro, hacia alguna antigua herida. Alguna estrella que una vez sangró. Shin se estabilizó. Y vaciló. El abismo se extendía por el lecho marino de su mente como una cicatriz en el mundo, más antigua que los océanos. En su corazón, se imaginaba diciendo: sé lo que ofreces. Pero necesito tiempo. Pero los ojos de tormenta del soñador vieron a través de él. Vi la vacilación, sí, pero también el recuerdo. Dentro de la espiral onírica de tormentas y pensamientos que no deberían ser, el soñador se agitaba, no despierto, sino consciente. Shin se vio a sí mismo allí. No con armas. No con el poder. Solo presencia. Sé lo que ofreces. Pero necesito tiempo. El soñador no se enfureció. No golpeó. Pero en ese silencio, Shin sintió locura. Sentí dolor. Sintió algo vasto y sin estrellas justo fuera de su piel. Sin embargo, en esta visión, en este pavor, el soñador lo dejó ir. La locura oprimía sus pensamientos como un grito fuera de alcance. Algo vasto y sin estrellas flotaba en el borde del conocimiento. Y aún así, lo dejó ir. ¿Por qué? La tormenta se dobló hacia adentro. Una vasta ola lo atravesaba, como una marea que se retira. Pero el soñador habló. Veo tu miedo. Shin alzó la vista. Temes perderte a ti mismo, decía. Temes convertirte, a mí. Shin apretó los puños. No. Temo perderlos. La gente que todavía me recuerda. La gente a la que le importa. Si te fijas en mí, dijo el soñador, quedarás deshecho en la mente de todos los que te conocieron. Todos menos uno. Shin se estremeció. Ide, susurró. La tormenta lo reconoció. Aquel que ahora es menos que humano, pero que mantiene a la humanidad de todos modos. Una pausa. Luego, sin embargo, es posible que algún día el niño vea más allá de tu cara. A Shin se le heló la sangre. ¿Lo viste? Vi a través de él, respondió el soñador. Y más allá. La cámara tembló. Shin dio un paso atrás, luego otro, pero sus piernas comenzaron a temblar. El costo lo fue todo. Su nombre. Su rostro. Su memoria en el mundo. No debería aceptar este trato, maldita sea. Y, sin embargo, recordaba al Kaiju que no podía detener. Las ciudades en llamas. El niño de ojos verdes llorando en un sueño que no entendía. Brazos que trataban de agarrar hacia arriba, buscando ayuda, cualquier cosa. Alzó la vista. No puedo decir que sí ahora, dijo. Pero volveré. Las alas del soñador bajaron. No está en peligro. Con respeto. La tormenta palpitaba, no contenta, no furiosa. Solo mirando. Cuando estés listo, estaré aquí. Soñando. Espera. Como siempre lo he hecho. Shin se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la entrada. Se abrió, no a la realidad, sino al pasillo donde Ide y el investigador habían estado una vez. Pero ahora, solo Ide esperaba. Nadie más había venido a buscar. Como si nadie más recordara que había alguien a quien encontrar. Shin seguía parpadeando con fuerza, con los nudillos blancos alrededor del borde de la consola. Acababa de dar un paso atrás a través de la brecha. La realidad se sentía delgada como el papel. El aire sabía mal. Más seco de lo que debería ser. El aroma de Stormdreamer, eléctrico, húmedo, antiguo, todavía se aferraba a él como el ozono después de la caída de un rayo. La proyección de Ide parpadeó cerca, recorriendo con calma los signos vitales de Shin. No hay daños estructurales. Patrón neuronal dentro de la varianza aceptable. Química de la sangre, serotonina elevada, acetilcolina disminuida. Ide, grazno Shin. Resumiendo. Estás vivo. Un poco. Ide inclinó la cabeza y entrecerró los ojos. ¿Te dolió? No. Shin negó con la cabeza, con los ojos atormentados. Me dejó ir. La expresión de Ide no cambió, pero la pausa que siguió fue larga. Cruzó los brazos detrás de la espalda, suavizando la voz como solo él podía hacerlo. Curioso.
Ese no coincide con ningún marcador de comportamiento conocido para una clase de amenaza Apex, especialmente no con una anterior a la corteza planetaria. Antes de que Shin pudiera responder, un silbido sonó desde el pasillo. Hidráulico. Demasiado familiar. Se giraron justo cuando se abrió la puerta blindada, revelando al señor Hayata, sosteniendo torpemente una bandeja de paquetes de nutrientes y lo que parecía ser un trapeador colgado de un hombro. «Comandante», exclamó alegremente, como si nada hubiera pasado. «Has vuelto. Es maravilloso. Estábamos preocupados, ¿sabes?» Shin se quedó mirando. Ide no lo hizo. El señor Hayata continuó, sin inmutarse. «Pensé que podrías tener hambre, así que llevé, estos, no son frescos, obviamente, pero están calibrados para una reparación celular rápida y un bajo estrés gástrico, así que pensé...» «Señor Hayata», interrumpió Ide lentamente. «¿Sabes quién soy?» «Sí, señor. Eres el director del proyecto, Ide. Interfaz de voz y operativa para todas las sucursales globales de SSSP». Hayata sonrió. Ide inclinó la cabeza hacia el otro lado. «¿Y recuerdas por qué te reasignaron del comando de Cascadía?» Hayata parpadeó. «¿Reasignado?» No, señor, no creo que lo fuera. Me ofrecí como voluntario para la supervisión de la limpieza, ¿recuerdas?» Una pausa muy larga. «No lo hiciste», dijo Ide rotundamente. «¿No lo hice?» Hayata parecía genuinamente desconcertado. «¿Estás seguro? Es decir, me diste los códigos de acceso. Lo recuerdo porque estaba muy agradecido y dijiste, no importa lo que dijiste». «Ajá». Hayata se movió torpemente. ¿Vuelvo a meterme en problemas?» Shin observó el intercambio con creciente inquietud. «Ide», dijo en voz baja. «No eras tú, ¿verdad?» «No», replicó Ide, ahora con voz desprovista de modulación. «Esto fue mezquino». Shin murmuró, soñador de la tormenta. Efectivamente. Hubo un instante de silencio. Entonces Ide se volvió hacia Hayata. «Puede reanudar la supervisión de la limpieza», dijo Ide con cansancio. «Solo, evite más anomalías cognitivas basadas en la proximidad. Y bajo ninguna circunstancia debes volver a entrar en la zona de la grieta». Saludó Hayata, casi dejando caer la bandeja. «Sí, señor». Al irse, Shin susurró, «¿De verdad no se acuerda?» «No», dijo Ide. Lo cual es impresionante, teniendo en cuenta la extensión del informe disciplinario que subía a su registro personal. «¿No es eso un poco, mucho?», murmuró Shin. Ide se volvió hacia él. Stormdreamer no arremetió. «No me ofendí por tu negativa. No destruyó un continente. En su lugar, eligió venganza burocrática». Shin hizo una mueca. «No sé si eso es mejor o peor». «Yo tampoco». La mirada de Ide se detuvo en la puerta que se cerraba. «Pero creo que el término es profundamente inquietante». Shin suspiró y se apoyó contra la pared. «Voy a necesitar ese paquete de nutrientes». «Ya calculado», contestó Ide. La bandeja giró en el aire, en un arco improbable, perfectamente sincronizado, como si el universo recordara brevemente la coreografía. Shin se estremeció, las manos se levantaron justo a tiempo. La bandeja aterrizó con un golpe, medio vertical, humeando ligeramente. Detrás de él, Hayata tropezó, perdió el equilibrio y desapareció a la vuelta de la esquina sin explicación, como un pensamiento medio olvidado a mitad de la frase. Continuará. Fin del capítulo.